Señor de gloria y de majestad, nos acercamos una vez más en esta tarde, reconociendo nuestra absoluta dependencia a ti, oh Dios. Reconocemos que te necesitamos. Venimos a este lugar, Señor, como hermanos a coincidir en la alabanza y en ese deseo sincero de escuchar tu palabra que sustenta, que vivifica, que redarguye. Señor, que es suficiente para dirigir nuestro camino. Te pido, Señor, que nos hables en este día. No queremos, no necesitamos filosofías humanas, filosofías huecas o falsa ciencia. Necesitamos tu palabra inspirada, la misma que tu Espíritu Santo ha inspirado. Te pido, Dios, que la torpeza, Señor, el pecado del expositor no sea impedimento para que tu palabra haga su efecto en este día. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias. Amén. Mi querido hermano, puede tomar asiento. Gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Y vamos a estar meditando en la palabra del Señor en esta tarde del Señor. Así que le invito a que por favor me acompañe al Evangelio de Lucas, capítulo 8. Estaremos leyendo desde el versículo 4 al verso 8. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 4 al 8. Dice así la palabra del Señor en esta tarde. Juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venía a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Una de las formas preferidas de nuestro Señor para proclamar su mensaje era a través de parábolas. Las parábolas eran ilustraciones sacadas de la vida cotidiana con las cuales los oyentes estaban de alguna manera familiarizados. Estas parábolas tenían la intención de modelar uno u otro aspecto del reino de los cielos. También servían como filtro para que su explicación pudiese llegar a las personas que debía llegar y que no llegase a las que no debía llegar. El Señor, citando al profeta Isaías, explicó cuál era el propósito de las parábolas. Vamos a leer en Mateo capítulo 13, versículo 15. Dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no perceberéis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entienda, y se conviertan, y yo los sane. De modo que la parábola no solo era un recurso del maestro para transmitir su mensaje, sino que también era el cumplimiento profético acerca de cómo Dios trataba con la dureza de Israel. Así que, mi querido hermano, en esta ocasión estamos frente a una de las parábolas más emblemáticas que nuestro Señor profirió en algún momento durante sus 3 años de ministerio público. Este relato aparece paralelamente en Mateo capítulo 13, aparece en Marcos capítulo 4 y por supuesto en el pasaje que hemos leído en Lucas capítulo 8. La parábola del sembrador fue citada ante una multitud tan diversa proveniente de varias regiones de Israel. Aunque el texto no lo dice, sabemos que fue pronunciada junto al mar de Galilea o al lago de Genezaret. Y fue en este lugar donde se escuchó por primera vez. Y puntualmente la parábola del sembrador fue predicada luego de la escena donde el Señor fue acusado de echar demonios en nombre de Satanás, cuando se le dijo: tú echas a los demonios por Belcebú. Y también luego de ser increpado para que mostrase una señal de su avalamiento profético, una señal que lo avalara como tal, como profeta.
La parábola del sembrador narra la dinámica constante que existe en todas las etapas de la historia en las cuales ha habido ministros, ha habido predicadores que proclaman el Evangelio de Cristo. Muestra la respuesta natural del corazón humano cuando el mensaje es colocado delante de él. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Solo la palabra de Dios fielmente predicada puede producir fe para salvación. El Espíritu de Dios usa la palabra para regenerar el corazón del hombre de su estado natural a la vida en Cristo. Así que, mi querido hermano, no debería sorprendernos que Él compare la palabra con la semilla que es lanzada en el campo de cultivo, y que a su vez sugiera que el desarrollo de esta semilla es similar al desarrollo de nuestra vida espiritual. Así como esta última requiere de un terreno fértil para que pueda germinar, así como de otros factores externos como puede ser la luz, los nutrientes del suelo y todas estas cosas, así la palabra de Dios o el Evangelio, cuando es enviada al corazón, requiere de ciertas condiciones particulares para producir el efecto esperado en aquel que lo escucha. Esto es, mi hermano, vida espiritual, conversión, regeneración del corazón. La parábola del sembrador, al igual que todo lo dicho por nuestro Señor Jesucristo, es realmente importante, porque invita a los oidores de ella a identificarse en cada uno de los 4 campos o cada uno de los 4 escenarios propuestos por nuestro Señor en este relato. Hablamos de 4 terrenos: junto al camino, pedregales, entre espinos y la buena tierra. Y no son solo 4 campos en los cuales está dividido el terreno de aquel sembrador, sino que es la manera en cómo está dividido el mundo en general. Cada uno responde de una manera particular a la semilla que es la palabra de Dios. La respuesta al Evangelio puede ser variada, puede ser de cualquier tipo, pero cualquiera que sea, se puede encasillar perfectamente en uno de estos 4 terrenos. Mi querido hermano, esta ilustración, aunque en nuestro tiempo es muy fácil de interpretar, creo que en algún momento todos los que estamos aquí presentes hemos escuchado de qué se trata la parábola del sembrador. Sin embargo, lo cierto es que en su momento no fue así. La parábola del sembrador causó tal incertidumbre en aquellos que la oyeron por primera vez que fue necesario rogar al Señor para que por favor explicara su significado, lo cual nuestro Señor hizo amorosamente. Así que, mi hermano, con la ayuda del Señor quiero guiarles en el estudio de la parábola del sembrador, que aparece en 3 de los 4 evangelios, que he titulado de esta manera: 4 respuestas a la predicación del evangelio. Estaré utilizando cada uno de estos campos descritos en la parábola para mostrar esta respuesta que normalmente encontramos frente a la predicación del evangelio. Por tanto, estaré desarrollando este sermón mediante 4 encabezados. Estaré hablando, número 1, de una dureza sostenida. Estaré hablando, número 2, de una conversión emocional. Estaré hablando, número 3, de una conversión estéril. Y estaré hablando, número 4, acerca de una conversión genuina. Así que para los que están tomando apuntes, estaré hablando, número 1, de una dureza sostenida, de una conversión emocional, de una conversión estéril y de una conversión genuina. Así que, dicho esto, vamos a dirigirnos a nuestro primer punto. Hablemos de una dureza sostenida. Analicemos el primer terreno de la ilustración propuesta por nuestro Señor, en la cual fue lanzada la semilla. Como lo dije, la parábola del sembrador aparece también en Mateo. Recuerde que al inicio leímos el texto del Evangelio de Lucas. Así que yo le pido que tengamos nuestra Biblia a la mano para ir una y otra vez a ella. Vamos a irnos al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 8, versículo 5. Y yo estaré leyendo para usted. Dice así la palabra de Dios: el sembrador salió a sembrar su semilla,
y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Vemos, mi hermano, que este sembrador en su actividad normal y cotidiana de dotar la tierra con semilla para una buena cosecha, lanza su semilla a lo largo y ancho del terreno de cultivo, de la manera más uniforme posible para que cada centímetro cuadrado de su terreno sea aprovechado de la mejor manera. Sin embargo, mientras lo hace, sin darse cuenta, parte de su semilla cae junto al camino que colindaba con su terreno. Se entiende que tal hecho no fue intencional. Como persona probablemente curtida en el arte de trabajar la tierra, de sembrar, seguramente sabría que sería un desperdicio lanzar una semilla junto al camino, ya que como tal eventualmente moriría y no sería aprovechada. No obstante, mi querido hermano, debido a las limitaciones que pueden ser de cualquier tipo, el sembrador no podría controlar todos los detalles de la actividad que esto sucediera. Él no podría controlar que esto simplemente no sucediera. Al igual que el sembrador, el predicador, cuando anuncia el mensaje, no puede saber cuál será el resultado de su predicación. Y que, como lo dijimos, muchos factores que no están bajo su control están en juego en ese momento. El mensaje puede ser presentado de manera individual o puede ser presentado ante una gran multitud y no saber de antemano cuál será la respuesta. Esto solo puede limitarse a anunciar el mensaje, a predicar la palabra y esperar que Dios en su buena voluntad utilice su mensaje para infundir fe en el corazón de los oyentes. Dice Pablo en la carta a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pero entonces, si la predicación del Evangelio se equipara con la agricultura, ¿qué significa entonces el hecho de que la semilla haya caído junto al camino? Leamos, mi querido hermano, parte de la explicación que da nuestro Señor para esta ilustración. Le dije al inicio que la parábola aparecía en 3 de los 4 evangelios. Y también le dije que el Señor explicó esta parábola de una manera detallada. Así que no van a ser mis palabras, sino las palabras de nuestro Señor explicando esta ilustración. Así que vaya conmigo a Marcos capítulo 4, versículo 14 al 15, y yo estaré leyendo para usted. Marcos capítulo 4, 14 al 15 dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Adicionalmente, mi querido hermano, leamos la respuesta que aparece en la versión del Evangelio de Mateo, en Mateo 13:19. No se preocupe, yo lo leeré para usted. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Los dos pasajes muestran de forma bastante clara qué quiere decir el Señor con la figura de que la semilla cayó junto al camino. A diario muchas personas son expuestas a la predicación del Evangelio, a la predicación de la palabra de Dios, y la respuesta encaja perfectamente en este patrón, en que la semilla cayó junto al camino. Debido, mi querido hermano, a que no son pocos los que encontramos en esta categoría y que de hecho sea la más fácil de explicar, de hecho es la primera que aparece en nuestro relato, se hace necesario estar al tanto de lo que pasa en segundo plano, en un plano espiritual. Mi querido hermano, y me atrevo a afirmar que es la categoría en la cual se ha clasificado más personas a través del tiempo. De la misma forma como el camino ancho es el más encontrado y es el más transitado y es el que conduce a la condenación eterna, de esta manera es más frecuente que la semilla caiga junto al camino
y pase lo que está narrando la parábola del sembrador. Los de junto al camino desprecian voluntariamente la palabra que trata de ser implantada en sus corazones. Este ofrece la respuesta que es natural en ellos. Nuestro Señor lo describe diciendo que la semilla es robada por las aves, cuando en realidad lo que está tratando de explicar es que es el diablo quien roba esta semilla. El camino tiende a ser un terreno agreste con poca humedad, insolado todo el tiempo, un terreno que es carente de toda fertilidad, un terreno que es compactado para mejorar el tránsito de los carruajes, para mejorar el tránsito de los caballos. Sería impensable, sería algo totalmente equivocado que una semilla pueda ser implantada en un terreno que por naturaleza es duro. Nada podría brotar en una carretera, en un camino. Dicha dureza y aridez del camino en la enseñanza de Cristo es equiparable a la del corazón incrédulo, donde el sembrador deja caer la semilla. Un lugar donde la semilla no hubiese tenido oportunidad alguna de brotar. El terreno perfecto para que el diablo haga su aparición y desvíe los pensamientos de aquel que escucha la palabra lejos del mensaje que está escuchando. Es decir, que robe toda oportunidad de que este individuo pueda ser transformado y traída a la vida en Cristo. También, mi querido hermano, en la descripción que hace nuestro Señor de este cuadro, se puede ver cómo la palabra es despreciada. La roba Satanás porque el individuo no hace nada para retener esta palabra. No ve ningún valor en ella. Mi querido hermano, si usted se dio cuenta, Mateo menciona algo que no dice Marcos, y es que la palabra, al ser recibida por este individuo, no la entiende. No están sus oídos espiritualmente abiertos para percibir esta palabra. Por eso es natural que desprecie esa palabra y que continúe en su endurecimiento. Ante esto, mi hermano, la Escritura declara que en efecto es Satanás quien actúa mano a mano con la incredulidad y la impiedad del hombre para que no entienda el mensaje, para que esta semilla sea robada, para que no vea su real condición ante Dios y para que no sienta la necesidad de responder con arrepentimiento a la predicación de la palabra. Dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y también dice mi hermano en la carta a los Corintios que la mente carnal no puede entender las cosas que son del Espíritu. Dice en 1 Corintios versículos 2 al 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Como vemos, mi querido hermano, todo aquel que a pesar de tener frente a sus oídos el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de vida eterna, no responde adecuadamente a ella, es como esta semilla que es lanzada junto al camino. Aunque la dureza de su corazón no es atribuible a Satanás, Satanás no tiene la culpa de esa dureza, Satanás sí se vale de esa dureza para que el hombre natural no perciba el mensaje que se le predica. Satanás aprovecha esta condición para que el hombre permanezca en esa condición de incredulidad. Así que, mi querido hermano, hemos agotado el primer punto, que es una dureza sostenida. Así que le pido, por favor, nos dirijamos a nuestro segundo punto, una conversión emocional. El segundo terreno en el cual cayó la semilla lo encontramos en el versículo 5 y 6 de Mateo capítulo 13. Así que yo le pido que por favor lo estemos leyendo. Dice Mateo capítulo 13, versículos 5 al 6. Estaré leyendo para usted. Dice:
parte cayó en pedregales donde no había muchas tierras, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Lo primero que tenemos que decir es que en este caso es lo que es evidente en el pasaje. En este caso, la semilla no fue robada por las aves del cielo. Vemos que en efecto sí pudo germinar, pero una vez más debemos volver a mencionar lo que dijimos al inicio. El sembrador no puede controlar al 100% dónde caerá su semilla. Primero, como sabemos, cayó junto al camino y dicha semilla no fue de provecho. Las aves la robaron. Y ahora en esta condición vemos que de manera también no intencional la semilla es lanzada en un lugar que tampoco es apto para el cultivo, es decir, junto a pedregales. El texto dice claramente que tenía poca tierra y creo que no tengo que ser albañil ni debo agotar en muchos detalles para que podamos entender cómo es un terreno pedregoso. Lo cual, mi querido hermano, tampoco el que sea pedregoso era una condición óptima para que esta semilla tuviese éxito. Las piedras del terreno impedirían que dicha semilla al germinar pudiese echar raíces para que pudiese absorber de manera más eficiente tanto el agua como los nutrientes necesarios del suelo. Una vez más, pese a contra todo pronóstico, esta semilla que también estaba condenada al fracaso brotó. Sin embargo, cuando sale el sol, este brote es calcinado. Pero la pregunta que debemos hacernos aquí es, ¿por qué fue calcinada si vemos que todas las plantas reciben la luz solar y no vemos que arden? La respuesta la encontramos en el pasaje cuando dice, tenía poca profundidad la raíz. Es decir, la raíz no estaba suficientemente adentrada en el suelo como para absorber la humedad necesaria para que el sol no la secara. Sin embargo, así como lo hicimos en nuestro primer punto, es bueno preguntarnos en este momento, ¿qué significa el hecho de que la semilla haya caído en pedregales? Para ello, como lo hicimos también al inicio, debemos examinar la respuesta que da nuestro Señor a sus discípulos en relación a esta pregunta. Así que vayamos nuevamente a la Biblia para ver el texto paralelo en Marcos. Leamos entonces en Marcos capítulo 4, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Y es bueno que tenga eso en su mente. La palabra la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Algo que resalta aquí nuestro Señor y que llama mucho la atención, como lo dije, es que la palabra fue recibida por estos individuos con gozo. Eso es más que el primer individuo del primer campo. Estos a simple vista parecen estar de acuerdo con la palabra escuchada, no tienen ningún problema con ella. Es decir, están de acuerdo con todo aquello que han oído acerca de Cristo y su evangelio. Consideran que puede ser útil en gran manera. Quizás ven a Jesús como un ejemplo digno de imitar. Sonido, algo por lo Hola, 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 hola. Sí, sonido, sí. sonido, sonido.
Sonido. Sonido. Sonido, sonido, sonido. Consideran que la palabra que han escuchado puede ser útil en gran manera. Pueden ver en Cristo Jesús un modelo digno de imitar. Considera y va mucho más allá al decir que eso que el Señor está enseñando puede ser aplicable en gran manera. Si usted le ve bien, eso es más de lo que hizo el individuo del primer escenario. Todo esto, mi querido hermano, puede ser cierto. No obstante, lo que se resalta en el texto es que dicha conversión se hizo sobre la base de vanas emociones, de emociones pasajeras. Y cuando hablo de una vana emoción, me estoy refiriendo a una decisión que no se puede mantener en el tiempo. O como lo dice Cristo en la parábola, algo de corta duración. El gozo del cual habla no se trata del gozo que da el Espíritu Santo como parte de su fruto. Se refiere más bien a un gozo carnal y humano que no está cimentado en el arrepentimiento y la fe en Cristo, sino en otro tipo de intereses. Este es el gozo del cual habla. Su amor y tesoro no está en el cielo, sino aquí mismo en esta tierra. Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta es una verdad que se aplica en lo secular, pero también se aplica en el ámbito de la fe. Toda supuesta conversión que no tiene como fundamento la palabra de Dios y sus verdades asociadas, así como esta planta, está condenada a la ruina y el día lo hará manifiesto. Porque así como lo enseña Pablo refiriéndose al juicio final, el fuego dejará al descubierto las intenciones verdaderas de este individuo. La puerta de entrada al reino de los cielos nunca será a través de las emociones. Nuestro corazón puede llegar a ser sumamente engañoso y perverso. Tan perverso es que el profeta Jeremías dice que es solo Dios puede conocerlo. Solo Dios puede saber con certeza cuáles son sus verdaderas intenciones. Su maldad, mi hermano, excede toda nuestra comprensión. Y es de esperar que todas las emociones que brotan de nuestro corazón no sean confiables en todo momento. Mucho menos para algo tan relevante como lo es hacer un juicio acerca de nuestro estado ante Dios. El salmista oraba pidiendo al Señor que examinara su corazón y le ayudara a contrarrestar la maldad que naturalmente brotaba en él. Decía el salmista en el Salmo 139, versículo 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y si el hombre del cual se dice que tuvo el corazón conforme al de Dios pensaba a sí mismo acerca de su corazón, ¿qué se deja para nosotros? Otra cosa que leemos en el pasaje es que no tenía raíz. Recuerde que fue por esta razón que la semilla brotó demasiado rápido. Es como de alguna manera, un desgaste emocional, una exposición de esta. Y vemos de esta manera que esta es una consecuencia de estas conversiones, entre comillas, basadas en las emociones. Y es que no logran de alguna manera consolidar una raíz que pueda sostener la vida espiritual. Se ha enseñado muchas veces desde este púlpito que la vida espiritual es sostenida únicamente por la palabra de Dios. En la ilustración que nuestro Señor dice, da a entender que la raíz es esa capacidad de apropiarse de las verdades de la palabra y de aplicarlas a la vida de la fe. Se refiere a la meditación constante de la palabra. Se refiere al hecho de examinarnos una y otra vez frente a ella para conocer nuestro corazón. Y esto es algo de lo cual carecía esta conversión emocional. En otras palabras, mi hermano, solo la palabra de Dios puede garantizar que una conversión se mantenga firme en el tiempo.
Esa es la raíz de la cual estos individuos carecen, que piensan que pueden entrar al reino de los cielos solamente sobre la base de sus emociones, porque ser cristiano es algo que está de moda, porque la reforma es algo que es nuevo y bueno, hay que adherirse porque es algo nuevo, o porque es la religión que de alguna manera se ajusta a sus gustos e intereses. Estas son conversiones basadas en emociones, en argumentos netamente humanos. La falsa conversión, y más aún aquella que es emocional, se caracteriza por una actitud permisiva frente a los pecados propios. No habrá un deseo genuino por hacerlos morir ni de crecer en santidad. Este tipo de conversión lo que busca es sentirse bien mientras como en un tobogán se dirige al infierno y a la condenación eterna. Y todo esto sucede mientras el individuo se cree cristiano. El Señor garantiza mediante su enseñanza que dicha hipocresía quedará al descubierto en algún momento cuando su corazón sea probado. Al no existir una raíz para que este gozo inicial se mantenga, la ruina llegará muy seguramente. La dureza secreta del corazón tarde o temprano se manifestará. El terreno pedregoso, aunque a simple vista parezca resultar fértil, lo cierto es que es tan agreste, es tan árido como el camino. En este terreno tampoco es posible que la semilla pueda prosperar. La agricultura no es posible en el terreno lleno de piedras. Las pruebas, mi querido hermano, y las tentaciones, al igual que los exámenes en la escuela, tienen un carácter clasificatorio. Tienen la intención de demostrar quién es aprobado y quién no. Es por eso que vemos al salmista una y otra vez decir, pruébame, pruébame, porque es la prueba lo que finalmente deja al descubierto la naturaleza de nuestra fe. La prueba es lo que dice es quién sí y quién no. Una fe que no es probada difícilmente se podrá mantener en el tiempo. Es exactamente lo que sucedió en la parábola cuando salió el sol y con su calor quemó la planta. Solo una buena raíz hubiese impedido que esto sucediera, pero lastimosamente esa raíz en este brote no existía. Mi hermano, hemos hablado entonces acerca de dos de las respuestas a la predicación del Evangelio. Una de las respuestas fue una dureza sostenida y ahora hemos hablado acerca de una conversión emocional. Hablemos ahora acerca de la tercera respuesta en nuestro tercer punto, que es una conversión estéril. Así que para ello, como lo hicimos en los dos anteriores, vamos otra vez a la Biblia. Yo le pido por favor, vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 7. Dice así nuevamente la palabra de Dios, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. En este caso vemos que la semilla cayó en un terreno que aunque era apto para el cultivo. ¿Y por qué sabemos que era apto para el cultivo? Porque permitió que la semilla germinara, desarrollara una raíz y se convirtiera en una planta. Si lo vemos bien, en este terreno se ve mucho más progreso, mucho más avance que en los dos terrenos anteriores. Y sabemos que un terreno fue el camino y el otro fue entre pedregales. Así que estamos hablando en este momento acerca del terreno que es junto a espinos. No obstante, mi hermano, vemos una situación inusual. Dicha semilla creció entre espinos. Los espinos y cardos son una planta, aunque el término no nos resulta tan familiar, todos en algún momento los hemos visto. Son un tipo de maleza que se caracteriza porque sus hojas tienen forma de espinas, las cuales se dan en muchos terrenos, en muchos ecosistemas.
El Señor no menciona ninguna clase de espinos en particular, pero sin necesidad de que lo haga, la idea que trata de transmitir se entiende perfectamente. Generalmente, los espinos y cardos son una molestia para los agricultores, para los campesinos, y suponen un peligro para las plantas que sí son de provecho, porque compiten por el agua, por el espacio, por la luz solar y por otros recursos que necesitan la planta para que pueda prosperar, para que pueda crecer. Como lo hemos leído en el texto, el haber brotado entre la maleza ocasiona que la planta no produzca fruto. Es decir, hace que la planta sea totalmente estéril, infructuosa o de ningún provecho. Creo que puedo apelar un poco a su conocimiento cuando menciono de qué serviría una planta de maíz que no da fruto, una planta de trigo que no da fruto. Creo que estamos de acuerdo en que es algo inútil, es algo estéril. Sin embargo, mi querido hermano, así como lo hicimos antes, es bueno hasta este momento preguntarnos nuevamente, ¿qué significa en la enseñanza del Señor que la semilla haya caído entre espinos? Y para esto examinemos nuevamente la respuesta que da nuestro Señor. Leamos en Mateo capítulo 13, versículo 22. Y dice así Mateo capítulo 13, versículo 22. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En este caso vemos que la palabra predicada es aceptada por este individuo, es decir, no es robada. Su mente asiente a todo aquello que escucha, está de acuerdo con todo ello, lo cual le permite iniciar una vida dentro de los límites que el cristianismo le coloca enfrente. Su estilo de vida, su forma de vestir, su forma de hablar, incluso su comportamiento puede ser moldeado en respuesta a todo aquello que ha escuchado. Así como la planta, al menos en un aspecto externo, puede mimetizarse y ser confundido exitosamente con otras plantas que sí son de provecho, excepto al momento de buscar el fruto. Tal es el parecido que si no fuera por la presencia o no del fruto, sería muy difícil distinguir la una de la otra, la planta que tiene fruto de la que realmente no lo tiene. Incluso puede ir más allá y triunfar donde el otro individuo anterior no lo hizo, el que brotó entre pedregales, el de la fe emocional, en este escenario donde no pudo hacerlo. Y puede superar algunas tentaciones. Recordemos que en el escenario anterior el sol que quema la planta tipifica la prueba. Y este individuo puede superar algunas tentaciones, o sea, ha avanzado mucho más. Quiero hacer un paréntesis antes de continuar. Decía un puritano lo siguiente: es impresionante cuánto se puede avanzar en el camino de la fe sin ser realmente cristiano. Sorprende realmente cuánto se puede avanzar. De alguna manera, mi hermano, este hombre ha creído erróneamente que el cristianismo tiene que ver con proyectar externamente un estilo de vida. Sin embargo, mi hermano, el evangelio predicado por Cristo no es asunto solamente de proyectar externamente algo. Es un asunto que tiene que ver con fruto. De eso se trata. Y esto lo explicó anteriormente en Mateo capítulo 7. Vayamos, por favor, unos capítulos atrás, 5 capítulos atrás, y leamos en Mateo capítulo 7, versículos 16 al 18. Nuevamente yo estaré leyendo para usted. Dice así la palabra: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Eso se llama ir en contra de la naturaleza.
Usted jamás va a encontrar que un árbol de mango dé una guayaba. Nunca va a encontrar eso, porque sería ir en contra de la naturaleza. Mi querido hermano, así con estas palabras por parte de nuestro Señor, se puede concluir que la razón de este tipo de hipocresía es la ausencia de fruto. Pero, ¿cuál debería ser el fruto que debería haber en la vida de estos individuos? La respuesta la hallamos nuevamente en la Biblia. No va a ser la palabra de Arnold, sino lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Dice en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto o en este lugar es donde vemos la evidencia y la prueba de nuestra cristiandad. ¿Quieres saber si eres un verdadero creyente? Simplemente examina tu vida a la luz de este pasaje y medita si el fruto que se describe de esta manera está presente en tu vida. No es cuestión de tener uno u otro, es cuestión de que todos estén presentes en nuestra vida. No son los frutos del Espíritu en plural, es el fruto del Espíritu en singular, porque los engloba todos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo aquel que sea un creyente genuino debe evidenciar este fruto. La parábola, mi querido hermano, también deja ver la razón de esta ausencia de fruto. Recordemos que por razón de haber crecido entre espinos y abrojos, la planta es estéril, no sirve para nada. Mi hermano, y es crucial que la entendamos porque así como al inicio dije, que en el ámbito fuera de la iglesia, el principal terreno donde clasificamos a las personas es ¿cuál? Junto al camino. Ahí es donde las personas del mundo son clasificadas. Dentro de la iglesia, mi querido hermano, las personas son más clasificadas en este tercer terreno, en el terreno de una conversión estéril. Así que es importante que lo entendamos. Aquí hay muchas personas que clasifican en esta categoría. Podríamos decir que hay muchos en estos tres escenarios. Personas que a través de los años no evidencian el fruto del Espíritu Santo. Tienen vidas que se definen entre los ires y venires de los designios y su carne. Todo lo que enseña Pablo en relación a las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, iras y todas estas cosas. Cristianos que se definen entre estas manifestaciones. Así que mi querido hermano, esa razón tiene que ver con los afanes, tiene que ver con todo lo que ha explicado. El evangelista dice que estos espinos de alguna manera son tipificados en estos dos grandes flagelos. Uno de ellos son los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza. Los identifica como aquellos espinos y cardos que han vuelto estéril la planta para que sea infructuosa. Nuestro Señor en repetidas ocasiones enseñó que no era posible servir a dos señores porque terminaríamos amando a uno y aborreciendo a otro. Que no podríamos servir a Dios y a las riquezas, eso era totalmente imposible. Las riquezas suponen un peligroso lazo para nuestra vida espiritual. No es malo el dinero, es mucho bien el que podemos hacer, pero la Biblia censura el amor al dinero. La Biblia frecuentemente nos llama al contentamiento. No es malo tener dinero, pero sí es malo querer ser rico. Eso es absolutamente malo.
Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Las riquezas pueden convertirse en un peligroso ídolo que puede envolvernos, doblegarnos y destruir completamente nuestra devoción a Dios. Otro espino y cardo que puede esterilizar nuestra vida es el afán, que es tipificado en la ilustración de nuestro Señor. Esa preocupación excesiva por el futuro. Nuestro Señor enseñó que dicho afán es totalmente inútil. Cuando te afanas, simplemente estás perdiendo el tiempo porque tu afán no sirve para nada. El futuro es un asunto exclusivamente de la providencia de Dios. Nuestra preocupación no puede añadir un codo a nuestra estatura. No puede hacer absolutamente nada. Dijo el Señor en Mateo capítulo 6, versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los incrédulos, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. Cuando nos afanamos, estamos actuando de la misma forma como actúan los incrédulos, los que no conocen al Señor. Estamos afirmando implícitamente que Dios no gobierna soberanamente sobre nuestra vida, que no está al tanto de nuestras necesidades, que se ha desentendido de todas ellas y que no tiene cuidado de nosotros. Mi querido hermano, el afán nos desvía de nuestro propósito principal, el cual, como lo enseñó nuestro Señor, debe ser buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás Él promete que sería añadido. Así que es apenas normal que estos dos flagelos, el amor al dinero y el afán excesivo, ahoguen la palabra de Dios en nuestra vida y la condenen a una vida sin fruto, porque desvían nuestra mirada de Dios y su reino y la centra en este mundo pasajero, sumergiéndonos en una profunda incredulidad que hace que la vida cristiana sea totalmente estéril y de ningún provecho tanto para la iglesia local como para nosotros. Es un terreno que, al igual que los otros tres, está condenado a arder, porque todo campo que no es productivo, así como toda planta que no da fruto, será condenado a arder en el fuego. Así que, mi amado hermano, hemos hablado acerca de una dureza sostenida de los que cayeron junto al camino. Hemos hablado acerca de una conversión emocional, los que cayeron en pedregales. Y hemos hablado acerca de una conversión estéril, los que cayeron entre espinos. Terminemos este mensaje hablando de nuestro cuarto punto o del cuarto terreno, que es la buena tierra, una conversión verdadera. Para ello leamos la parte final de la parábola. Mateo 13:8 dice lo siguiente: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Seguidamente leamos también la explicación que da el Señor frente a esta porción de dicha parábola. Y la encontramos más abajo en el verso 23. Mateo 13:23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Creo que con todo lo explicado antes, es redundante que pueda añadir algo más a esta explicación. Creo que nuestro Señor es bastante claro al explicar el propósito de la parábola. La buena semilla, cuando es acogida en un buen terreno con todos los factores ambientales adecuados, inevitablemente producirá una planta fructífera, sumamente útil para el mantenimiento. Mi querido hermano, es solo la providencia de Dios la que dirigió la mano del sembrador para que la semilla cayera en un terreno que Él determinó. Fue Él
el que orquestó que la semilla cayera junto al camino, junto a pedregales, junto a espinos y que cayera en buena tierra. Fue Dios, como lo mencioné, quien dio el crecimiento a dicha planta. Aunque ciertamente el sembrador fue diligente en su tarea, al final fue Dios quien prosperó su trabajo. La Escritura señala que si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Podríamos de alguna manera decirlo de esta manera: si Jehová no siembra, en vano trabaja el sembrador. Mi querido hermano, si hubo una buena cosecha, el sembrador tiene motivos para agradecer al Señor. En el ámbito de la predicación es igual. Es Dios quien prospera la tarea del predicador, del evangelista, del ministro de la palabra, para que el mensaje llegue al corazón de las personas, germine y dé fruto. Si ha habido una gran cosecha, alabemos a Dios por ello. Es gracias a Dios. Si muchas personas han sido traídas de la muerte a la vida en Cristo, es solamente gracias a Dios y a su bendita providencia. Nuestro Dios, por medio de su Espíritu, ha seguido y seguirá convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de pecado, de justicia y de juicio, para que se vuelvan de su pecado a Dios. Mi querido hermano, somos el terreno, esa buena tierra en el cual Dios, por su gracia, ha depositado la semilla que es su palabra, y Dios permitió que haya encontrado cabida en ese terreno y que una nueva criatura conforme a Cristo pudiese brotar. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, mi querido hermano. Y repito, las cosas viejas han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. Y mi hermano, este terreno seguramente recibirá la bendición de Dios, como lo declara el autor a la carta a los hebreos. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, y recibe bendición de Dios. ¿Sabe cómo bendice Dios a los que son clasificados en este terreno? Los bendice con su Espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos ayuda en nuestra tarea de ser santificados progresivamente. Es el que nos ayuda en nuestras luchas, el que nos fortalece. La mayor bendición entonces no es tener casa, carro y beca, sino tener la asistencia del Espíritu de Dios constantemente en nuestra vida. Somos el linaje de Cristo, somos el resultado de la aflicción de su alma, el pueblo escogido de todas las tribus, pueblos y lengua, para glorificar la gran misericordia de Dios. Somos aquellos de los cuales se escribió en Juan 5:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que si hasta ahora has sido alcanzado por la predicación del Evangelio y estás dando fruto, agradece al Señor y pídele seguir siendo fructífero. No solamente al 30, no solamente al 60, sino al 100%, mi querido hermano. En conclusión, hemos hablado, mi hermano, acerca de los 4 campos de la parábola del sembrador. Hemos hablado, número 1, de una dureza sostenida, de una conversión emocional, de una conversión estéril, y finalmente hablamos de una conversión genuina. La parábola del sembrador es una sencilla verdad que encierra verdades totalmente trascendentes que superan nuestras expectativas. Diariamente debemos examinarnos nosotros mismos a la luz de ella para que nuestro fruto esté presente, para no ser clasificados en aquellos 3 terrenos que estarán condenados a la ruina.
Que Dios por su gracia nos ayude y que si en nuestra meditación concluimos que estamos en alguno de esos terrenos, junto al camino, en pedregales o entre espinos, que Dios por medio de su palabra y por medio de su ley nos lleve a la vida en Cristo, que nos conceda el arrepentimiento y el nuevo nacimiento, que los truenos de su ley truenen en nosotros para huir de Sodoma. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tu palabra es vivificante. Tu palabra tiene el poder y tiene toda la autoridad para destrozar nuestro ser a fin de que nuestro pecado quede al descubierto. Señor, clamamos a misericordia. Clamamos para que tengas piedad de nuestra vida, oh Dios. Señor, entendemos que si hasta este día estamos plantados en esa tierra, Señor, no fue sencillamente porque abrimos nuestro corazón o abrimos nuestros oídos, fue porque tu gracia y tu espíritu hicieron la diferencia. Te pido, Dios, que nos concedas gracia, que nos sigas concediendo el favor de tu espíritu para ayudarnos en este caminar de la fe, oh Dios. Señor, y te pido que si en este lugar hay alguien que no ha tenido ese encuentro personal contigo, Señor, te pido que le redargullas de pecado, que le concedas venir ante ti, oh Dios, para buscar refugio, para buscar esa nueva vida que tú ofreces a todos aquellos a los cuales tú soberanamente y amorosamente unes a tu Hijo Jesús. Te lo pedimos, oh Dios, y te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.